Capítulo 1. Cuando el silencio comienza a hablar. El silencio no aparece de un día para otro. Llega después de una acumulación invisible de momentos, gestos ignorados, palabras que no se escucharon, esfuerzos que no se valoraron. Clara lo descubrió lentamente, como si un velo se levantara de sus ojos. Durante mucho tiempo había sido generosa, paciente, comprensiva. Había explicado, una y otra vez, que necesitaba, que sentía, que deseaba mejorar. Había pedido con respeto, había dialogado con calma, había intentado salvar aquello que parecía derrumbarse sin que nadie más lo notara. Pero un día, antes de que pudiera identificarlo con claridad, comenzó a callar. El silencio no fue una estrategia, ni un castigo, ni un acto de orgullo. Fue una consecuencia natural. Era como si su alma hubiera decidido que ya no tenía sentido esforzarse para ser escuchada donde no existía verdadero interés en entenderla. Su silencio nació de la saturación, del cansancio emocional, de la dolorosa certeza de haber dado su máximo sin recibir lo mínimo indispensable para sentirse cuidada. Al principio, quienes no la supieron valorar no percibieron el cambio. Estaban acostumbrados a que ella siempre estuviera disponible, siempre amable, siempre dispuesta a dar un paso más. Su presencia parecía garantizada, como si fuera imposible imaginar un mundo donde ella se alejara o dejara de participar en la vida de otros. Por eso, cuando empezó a hablar menos, a responder corto, a preferir estar sola, nadie se inquietó. Al contrario, asumieron que era una etapa pasajera. Sin embargo, dentro de ella estaba ocurriendo una transformación profunda. Clara comenzó a dedicar tiempo a observarse. Descubrió que había olvidado sus propios deseos por priorizar los de otros. Se dio cuenta de que había desperdiciado energía en explicarse a personas que no querían comprender, que había regalado su cariño a quienes lo recibían sin verdaderamente agradecerlo. Su silencio era, en realidad, el eco de una reflexión interna, una toma de conciencia sobre su valor, su dignidad y su necesidad urgente de reconstruirse. Durante ese proceso, algo importante sucedió. Su mente empezó a recuperar claridad. Donde antes había confusión, ahora había orden. Donde antes había dolor, empezaba a aparecer una serenidad desconocida. El silencio comenzó a sentirse como un refugio, como un espacio seguro donde nadie podía herirla ni manipularla. Por primera vez en mucho tiempo, Clara podía escucharse sin interrupciones. Con el paso de los días, quienes no la supieron valorar empezaron a percibir la diferencia. La ausencia de sus mensajes, la falta de contacto, su nueva manera de mantener distancia emocional. Aquello que antes pasaba desapercibido empezó a generarles inquietud. No era el silencio ofensivo de quien busca hacer daño, sino la calma de quien ya no está dispuesto a ser herido. Un silencio tan profundo que comenzaba a tener un impacto imposible de ignorar. Para Clara, este cambio fue revelador. Descubrió que su silencio tenía un poder que su esfuerzo constante nunca había logrado producir. Donde sus palabras se habían desgastado, su ausencia comenzaba a tener un efecto contundente. Aquellos que la habían dado por segura empezaron a cuestionarse qué habían hecho para que ella se alejara. Quizá por primera vez se preguntaron cómo habían contribuido al deterioro de la relación. O quizás, simplemente, el vacío que ella dejó comenzó a pesar más que su presencia cotidiana. Lo verdaderamente importante es que Clara ya no estaba actuando para complacer. Su silencio no buscaba provocar. No intentaba generar culpa ni venganza. Estaba actuando desde un nuevo lugar, la decisión consciente de protegerse, de sanar, de reencontrarse. Era el inicio de un viaje hacia su valor interior, un camino en el que aprendería que su paz tenía más importancia que cualquier relación, que su bienestar emocional debía estar primero, y que su voz solo debía entregarse a quien supiera apreciarla. Así comenzó todo, con un silencio que no gritaba, pero que lo decía todo. Capítulo 2. Cuando tu silencio empieza a hablar por ti. El silencio es un lenguaje poderoso que pocas personas saben descifrar. No necesita volumen, no necesita argumentos, no necesita explicaciones. Simplemente se instala en el espacio que antes ocupaban tus palabras, tus esfuerzos y tu presencia, y comienza a revelar verdades que tú nunca te atreviste a decir. Este capítulo profundiza en ese momento en el que decides callar, no por debilidad, sino por evolución. Cuando alguien no valora tu atención,
tu cariño o tu energía, tus palabras se vuelven invisibles. Puedes repetir lo mismo una y otra vez. Puedes explicar con paciencia o intentar que la otra persona comprenda tu cansancio, tus límites o tus necesidades, pero la respuesta siempre es la misma: indiferencia. Y no hay algo que desgaste más el alma que intentar ser escuchado por quien no tiene interés en oír nada que provenga de ti. Por eso, llega un día en el que simplemente te detienes. Ya no fuerzas conversaciones. Ya no pides explicaciones. Ya no suplicas tiempo ni comprensión. No porque ya no te importe, sino porque te has dado cuenta de que insistir solo te hiere más. En ese instante, se produce el cambio. Aparece el silencio. Y aunque al principio parece vacío, en realidad está lleno de significados. El silencio empieza a enviar un mensaje claro: ya no estás dispuesto a invertir tu energía donde no hay reciprocidad. Ya no vas a continuar desgastándote. Ya no vas a permitir que te sigan tomando por garantizado. Es en ese retiro tranquilo donde nace la verdadera fuerza. Te desprendes de la necesidad de tener la última palabra, de defenderte, de justificarte, de explicar por qué estás cansado o lastimado. Ahora permites que tus acciones hablen por ti, y no hay voz más clara que la de alguien que se retira sin hacer ruido. Mientras tú guardas silencio, la otra persona empieza a notar algo diferente. Se da cuenta de que ya no estás esperando su mensaje, que ya no estás disponible a cualquier hora, que tu vida continúa sin depender de sus migajas de atención. Esa ausencia repentina crea un eco en su conciencia. Y aunque no lo admita, aunque no lo diga, aunque intente ignorarlo, siente el cambio. Siente que perdiste el interés que antes te mantenía pendiente de cada detalle. Siente que algo en ti maduró y decidió avanzar. El silencio no es castigo. No es manipulación. No es frialdad. El silencio es respeto hacia ti mismo. Es tu alma diciendo: basta. Es tu corazón recuperándose sin alboroto. Es tu mente tomando distancia para ver con claridad aquello que antes justificabas por miedo a perder. Es tu dignidad despertando después de haber sido ignorada por demasiado tiempo. Y entonces ocurre algo importante. Empiezas a recuperar tu poder. Ese poder que entregaste sin darte cuenta cuando toleraste excusas, cuando aceptaste migajas, cuando te conformaste con menos de lo que merecías. Al callar, comienzas a escucharte. Empiezas a reconocer tus propias necesidades, a darte un espacio que nunca te habías dado, a recordar quién eras antes de que esa persona comenzara a apagar tu luz. Lo más interesante de este proceso es que, mientras tú sanas en silencio, la otra persona empieza a sentir el impacto de tu ausencia. Donde antes había un mensaje tuyo, ahora hay silencio. Donde antes había disponibilidad, ahora hay libertad. Donde antes había insistencia, ahora hay indiferencia. Y donde antes había explicación, ahora hay desapego. No es que quieras hacerle daño. No es que busques venganza. Simplemente has crecido lo suficiente como para saber que no puedes obligar a nadie a valorarte. Y cuando dejas de forzar lo que no fluye, permites que la vida te muestre lo que realmente merece quedarse. El silencio revela verdades. Quien te extraña, quien te reemplaza, quien te recuerda, quien te olvida y quien nunca te mereció. Revela quién estaba contigo por comodidad y quién estaría contigo por convicción. Pero, sobre todo, revela cuánto poder habías entregado sin notarlo. Un poder que ahora estás recuperando lentamente con cada palabra que decides no decir. Este capítulo marca la transición entre quién eras y la persona en la que estás empezando a convertirte. Alguien más consciente, más fuerte, más selectivo y más tranquilo. Porque el silencio no es debilidad. El silencio es evolución. Capítulo 3. El silencio que revela más de lo que oculta. El tercer día después de la ruptura marcó un punto de quiebre importante para Lucía. No porque algo extraordinario hubiera ocurrido, sino porque por primera vez en mucho tiempo comenzó a escuchar el sonido interno que siempre había intentado ignorar. El silencio, ese espacio que tantas veces le había parecido incómodo, empezaba a convertirse en un refugio inesperado. Mientras caminaba por el parque al que solía ir de pequeña, se sorprendió a sí misma recordando cómo antes disfrutaba estar sola. Cuando era niña, podía pasar horas inventando historias, dibujando personajes o construyendo mundos imaginarios en los que nadie la juzgaba ni la hacía sentir que tenía que ser diferente para ser aceptada. De pronto,
Se dio cuenta de que con el paso de los años había permitido que el miedo a perder a alguien se volviera más grande que su deseo de encontrarse a sí misma. En ese paseo, sintió que cada paso que daba era una conversación silenciosa con su propio corazón. Se preguntó cuántas veces había negociado su paz interior solo para mantener viva una relación que ya estaba emocionalmente muerta. Cuántas veces había confundido el amor con la costumbre, el apego con la esperanza, el miedo con la lealtad. Y aunque esas reflexiones la hicieron fruncir el ceño por momentos, también le mostraron algo evidente: el silencio no solo era ausencia, también podía convertirse en revelación. Al detenerse cerca del lago, se dio cuenta de que durante años había ignorado señales claras de que su expareja no la valoraba de la manera que ella merecía. Recordó esas ocasiones en que él restaba importancia a sus logros, cuando evitaba hablar de ciertos temas para no incomodarse, cuando ella era la única que hacía planes, la única que cedía, la única que se esforzaba en sostener algo que él daba por sentado. Pero lo más doloroso de reconocer fue darse cuenta de que ella misma se había silenciado para no perderlo. Aquel descubrimiento le dolió más que cualquier ruptura. No era él quien había tenido más poder en la relación, sino ella quien le había entregado todo sin medir las consecuencias. Sin embargo, esta vez no sintió culpa ni vergüenza. Lo que sintió fue claridad. Y esa claridad fue tan contundente que tuvo que sentarse en una banca para digerirla. El silencio se había convertido en un espejo, uno que no podía esquivar ni adornar. Mientras observaba cómo el sol empezaba a descender detrás de los árboles, comprendió por qué su silencio actual tenía un impacto tan fuerte en su expareja. No era venganza, no era manipulación y no era desinterés absoluto. Era una declaración invisible pero poderosa: no iba a seguir dando más de lo que recibía. Su ausencia de mensajes, de explicaciones y de intentos de arreglar lo irreparable era la prueba más clara de que había elegido evolucionar. Ese tipo de silencio, lo sabía ahora, no destruye, sino que libera. No hiere, sino que enseña. Y, sobre todo, deja al descubierto quien realmente estaba dispuesto a cuidar la relación y quien solo estaba acostumbrado a tenerla allí como un refugio emocional en caso de necesidad. Lucía se levantó de la banca con una sensación nueva. No era felicidad completa, pero tampoco tristeza. Era una especie de equilibrio calmado que solo aparece cuando una persona empieza a reconocer su propio valor sin buscar la validación de nadie más. Cada paso que dio hacia la salida del parque le recordó que su vida no se había detenido, simplemente había tomado un nuevo rumbo. Mientras regresaba a casa, se sorprendió al notar que ya no revisaba compulsivamente su teléfono. No esperaba mensajes, no buscaba señales y no imaginaba conversaciones que nunca llegarían. Por primera vez en semanas, se sintió presente en su propia existencia. Comprendió que el silencio, ese que tanto temía al inicio, se había convertido en la herramienta más poderosa para sanar. Y lo más revelador de todo fue darse cuenta de que, al guardar silencio, también estaba abriendo un nuevo espacio dentro de ella. Un espacio para recuperarse, reconstruirse y renacer sin las viejas inseguridades que antes la sostenían. Aquel silencio no era vacío, era el inicio de algo profundamente transformador. Lucía no sabía con exactitud hacia dónde la llevaría este nuevo camino, pero lo que sí sabía era que ya no estaba dispuesta a permitir que nadie más determinara cómo debía sentirse. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que el silencio no era el final de una historia, sino el comienzo de su verdadera voz. Capítulo 4. El poder del silencio que reconstruye la identidad. El silencio, para la mayoría de las personas, es una ausencia. La ausencia de palabras, de explicaciones, de insistencia, de reclamos. Pero para alguien que ha vivido el peso de ser subestimado, ignorado o pasado por alto, el silencio se convierte en una herramienta de transformación interna. No es callar para castigar ni retirarse para manipular, es alejarse para recordar quién eres cuando nadie te distorsiona. Después de haber comprendido la importancia de retirarte emocionalmente y de observar sin reaccionar, el siguiente paso es utilizar ese espacio vacío para reconstruirte. Porque el silencio no solo impacta a quienes no supieron valorarte, también te vuelve a conectar con tu esencia, con tus límites, con lo que toleras y lo que ya no estás dispuesto a permitir. En este capítulo exploraremos cómo el silencio comienza a modificar tu identidad desde adentro. La persona que antes se justificaba, explicaba,
pedía, rogaba y esperaba deja de existir poco a poco, no por orgullo, sino porque descubre que sus necesidades no pueden depender de la atención ajena. El silencio abre un territorio nuevo, donde aparece una versión de ti más firme, más clara y más consciente. Cuando te callas hacia afuera, hablas contigo mismo hacia adentro. Y en ese diálogo interno, empiezas a escuchar palabras que antes estaban ocultas por el ruido emocional: paciencia, dignidad, autoestima, claridad. Es una voz suave al principio, como un susurro tímido. Pero con cada día que te mantienes en calma y en distancia, esa voz se vuelve más fuerte, hasta que te reconoces en ella por primera vez. Durante este proceso, también empieza a cambiar tu energía. Las personas que te subestimaron notan ese cambio sin que digas una sola palabra. Es un cambio que no se puede fingir. Se percibe en la forma en que caminas, respondes, eliges, filtras, te cuidas. Es una presencia nueva, tranquila, pero firme. Una energía que les recuerda algo que antes habían olvidado: tu valor no dependía de su reconocimiento. El silencio también te permite ver tu pasado desde otro ángulo. Observas las veces en que cediste, en que te adaptaste demasiado, en que permitiste excesos, y todo esto no desde el reproche, sino desde la comprensión. Comprendes que actuaste con los recursos emocionales que tenías en ese momento. Y ahora que tienes más claridad, puedes elegir diferente. El silencio es el espacio en el que se siembra esa decisión. Al reconstruir tu identidad, descubres que ya no tienes necesidad de demostrar nada. No necesitas convencer a nadie de tu lealtad, tu bondad ni tu intención. Quien quiera verte, lo hará sin que tengas que recordarle que existes. Quien no quiera, simplemente quedará atrás sin que tengas que arrastrarlo. El silencio se vuelve entonces un filtro natural. Separa lo auténtico de lo conveniente, lo estable de lo temporal, lo sano de lo tóxico. A medida que avanzas por este proceso, empiezas a notar algo más. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no respondes para defenderte ni para ser entendido. Ahora respondes cuando hace falta y desde un lugar de serenidad. Cuando no hace falta, eliges no responder, y eso también es poder. No una imposición hacia otros, sino un acto de autocuidado. Este capítulo marca el punto de quiebre donde dejas de buscar validación externa y comienzas a generar la tuya propia. Entiendes que el silencio no es ausencia, es presencia interna. No es vacío, es espacio para crecer. No es castigo, es libertad. Y mientras reconstruyes tu identidad, algo inesperado comienza a suceder. Quienes no te supieron valorar empiezan a sentir el impacto de tu silencio. No porque lo busques, sino porque la energía que antes gastabas intentando ser visto ahora la inviertes en ser tú mismo. Esa es la transformación que más ruido hace, aunque seas tú quien esté en calma. Asterisco capítulo 5. La reconstrucción interior, cuando el silencio empieza a cambiarte. Con el paso de los días, el silencio que en un principio parecía un escudo rígido comenzó a transformarse en un espacio fértil. Camila se dio cuenta de que no era solo una herramienta para marcar límites hacia afuera, sino también una oportunidad para conocerse hacia adentro. Ya no lo usaba únicamente para protegerse de la energía de quienes no supieron valorarla, ahora lo usaba para escucharse de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse qué quería ella, sin condicionarlo a nadie más. Que deseaba construir, que deseaba soltar, que necesitaba sanar. Y aunque estas preguntas no eran sencillas, ya no le daban miedo. Había descubierto que confrontarse a una misma puede doler, pero también libera. Las mañanas empezaron a tener un ritmo diferente. Camila se despertaba antes, no porque tuviera obligaciones urgentes, sino porque quería. Había descubierto el poder de comenzar el día con unos minutos de quietud absoluta. En ese silencio, podía observar sus emociones sin juzgarlas. Algunas veces encontraba paz, otras veces encontraba nostalgia, y algunas mañanas encontraba un fuego interno que llevaba años dormido. En ese estado de introspección comenzó a notar que muchas partes de su identidad seguían atrapadas en antiguas heridas. Llevaba demasiado tiempo creyendo que debía estar para todos, incluso para quienes no la apreciaban. Se había acostumbrado a conformarse con migajas emocionales, y ahora comprendía lo injusto que había sido consigo misma. No se trataba de culpar a nadie. Se trataba de hacerse responsable de sus límites,
de reconocer que la autoexigencia la había obligado a sostener relaciones que ya estaban vacías. Su silencio no era una venganza, era una declaración de amor propio. Comenzó a escribir un diario. No uno lleno de frases motivadoras, sino uno real, honesto, crudo cuando tenía que serlo. En esas páginas volcaba lo que sentía, lo que anhelaba y lo que estaba aprendiendo. Cada palabra era una pieza más de su propia reconstrucción. Y con ese ejercicio descubrió algo importante. Lo que más le había dolido no había sido que alguien no la valorara, sino que ella misma dejó de valorarse para intentar ser suficiente para los demás. Ese reconocimiento fue el inicio de una transformación silenciosa pero poderosa. Un día, mientras escribía, se dio cuenta de algo que la sorprendió. Ya no le pesaba la ausencia de quienes antes ocupaban espacio en su mente. No los odiaba ni los extrañaba. Simplemente habían dejado de influir en su vida emocional. Era como si poco a poco su presencia se hubiera diluido en la nada. Y entender eso le dio una libertad que no había sentido en años. El silencio, ese que tantos temen porque creen que es vacío, se había convertido en su maestro más fiel. Le enseñó a distinguir lo que era esencial de lo que era ruido. Le enseñó a tomar decisiones sin el impulso desesperado de buscar validación externa. Le enseñó a escucharse con una sinceridad que antes no se permitía. Cada paso que daba la llevaba a una conclusión más clara. El amor propio no es un destino al que se llega de un día para otro, sino un camino que se recorre con paciencia. Y ahora que había comenzado ese camino, no pensaba detenerse. La reconstrucción interior de Camila no fue un proceso ruidoso ni dramático. Nadie lo notó de inmediato. No hubo grandes anuncios ni cambios abruptos. Fue una transformación lenta, firme y profunda, como los movimientos silenciosos de la tierra antes de hacer crecer un bosque nuevo. Cuando comprendió esto, sintió algo que llevaba mucho tiempo ausente, orgullo por sí misma. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, aunque aún había heridas que cerrar y sueños que aclarar, Camila sabía algo con absoluta certeza. Esta vez lo haría desde su propia esencia, no desde el miedo a perder a alguien, sino desde la determinación de no perderse a ella misma. Asterisco capítulo 6. La fuerza de lo que callas y cómo empieza a transformarte. El silencio, que al principio pareció una estrategia de supervivencia, se estaba convirtiendo en una nueva forma de existir. No era un silencio vacío, ni uno impuesto por miedo o resignación. Era distinto. Lucía notó que dentro de ese silencio algo empezaba a reacomodarse, ideas, emociones, expectativas, incluso su forma de mirar el futuro. Los días ya no eran una lucha constante por obtener una respuesta que nunca llegaba. Ahora, cada día se parecía más a un espacio abierto para descubrir algo acerca de sí misma. Lo curioso es que mientras más dejaba de buscar explicaciones afuera, más claridad encontraba dentro. Se dio cuenta de que el silencio también es un lenguaje. Comunica dignidad, límites, fortaleza interior. Dice sin gritar, ya no estoy disponible para lo que me lastima. Pero lo más transformador no ocurrió de un día para otro. Empezó como un simple cambio en sus rutinas. Un día decidió caminar un poco más por la mañana y antes de volver a casa se detuvo a observar la luz filtrándose entre los árboles. Otro día, después del trabajo, en vez de revisar el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría, preparó una cena para ella misma. No era una celebración, pero sí un acto de respeto propio. Como si estuviera aprendiendo a tratarse con la consideración que siempre quiso de otros. Con el tiempo, el silencio comenzó a actuar como un espejo. Le mostró sus heridas, sí, pero también le mostró su capacidad de seguir, de reconstruirse. Le enseñó que ella no estaba incompleta por la ausencia de alguien, que no necesitaba demostrar nada para ser vista, que su valor no dependía del reconocimiento ajeno, sino del que ella era capaz de darse. Y lo más sorprendente fue que, al detenerse y escucharse, Lucía empezó a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos. Comprendió por qué había entregado tanto, porque había permitido que su luz se adaptara al tamaño de alguien que nunca quiso verla con claridad. Entendió que muchas veces buscó amor donde solo había confusión. Aceptó migajas esperando un día recibir un banquete emocional que nunca llegó. Pero también entendió que exigirle a otra persona que la valorara era una forma de renunciar a la responsabilidad de valorarse ella misma. Y en ese descubrimiento, doloroso pero liberador,
algo comenzó a romperse por dentro. No un daño, sino una especie de nudo emocional que por fin empezaba a aflojar. Su silencio dejaba de ser una defensa. Se convertía en una transición. Era la puerta hacia una versión más firme, más consciente y más delicadamente poderosa de sí misma. Algunas noches, cuando el pasado intentaba volver con dudas o nostalgias, ella no buscaba distraerse ni huir. Simplemente respiraba y se recordaba que el silencio también es una decisión. Una que protege, que sana, que mantiene lejos lo que no debe regresar. Y mientras avanzaba en su proceso, algo más quedó claro: el silencio no era un mensaje para la otra persona. Era un mensaje para ella misma. Un mensaje que decía que merecía relaciones que no necesitaran gritos, pruebas, explicaciones repetidas o luchas constantes. Lo más irónico es que, con el tiempo, su ausencia empezó a sentirse. Porque cuando alguien deja de insistir, de pedir, de esperar, se vuelve evidente lo que antes se daba por sentado. Pero ya no importaba. Ese impacto no era algo que ella buscara. Era solo una consecuencia natural de haber puesto su energía donde realmente hacía falta, en su crecimiento, su calma y su respeto propio. Ese silencio que algún día nació de la herida, ahora se estaba transformando en la raíz de su fuerza. Y esa fuerza era apenas el inicio de la vida que estaba construyendo. Asterisco capítulo 7. El renacer de tu presencia. El silencio que habías elegido no era castigo ni venganza. Era una pausa necesaria, un espacio vital donde, por primera vez en mucho tiempo, podías escucharte sin interferencias. Con cada día que pasaba lejos del ruido emocional que esa relación había dejado en ti, comenzabas a descubrir algo que quizás siempre estuvo ahí, oculto entre las inseguridades y las exigencias ajenas: tu verdadera presencia. Ya no reaccionabas por impulso. Ya no te desvivías por demostrar tu valor. Y, sobre todo, ya no buscabas aprobación donde no había un corazón dispuesto a verla. Ese cambio profundo era apenas el comienzo. Tu presencia se fortaleció de manera silenciosa. Comenzaste a notar que tus pensamientos se volvían más claros, que tus emociones se acomodaban con menos esfuerzo y que el peso en tu pecho disminuía cada vez que recordabas que habías elegido cuidarte. En ese proceso, aprendiste que la ausencia no solo tiene impacto en quien no supo valorarte, también transforma a quien decide crear distancia para reencontrarse. A medida que volvías a tomar control de tu vida, empezaste a reconstruir rutinas simples pero significativas. Te levantabas con intención, no con prisas. Hacías espacio para descansar, leer, aprender o simplemente respirar sin culpa. En ese nuevo orden interno aparecía una versión de ti más serena, más firme, más consciente de lo que permites y lo que no. Era curioso cómo, en ese mismo periodo en el que estabas floreciendo en silencio, comenzaron a llegar señales de que tu ausencia había sido notada. No de inmediato, no de forma dramática, pero sutilmente, como ocurre cuando algo que se daba por hecho comienza a faltar. Aún así, ya no estabas pendiente de eso. La antigua necesidad de comprobar si te extrañaban se había disipado. No porque no importara, sino porque ya no definía tu valor. En lugar de preguntarte qué pensaban los demás, te preguntabas qué querías para ti. ¿Qué límites necesitabas reforzar? ¿Qué relaciones merecían tu energía? ¿Qué sueños habías postergado por complacer a otros? Esas preguntas actuaron como una brújula emocional. Te llevaron a replantearte amistades, hábitos, decisiones y caminos. Descubriste que no estabas solo, la vida estaba llena de posibilidades cuando ya no tenías que luchar por encajar en lugares que no te correspondían. El renacer de tu presencia no fue un suceso repentino. Fue un proceso continuo, delicado y profundo. Te diste cuenta de que tu silencio había sido un acto de amor propio, un recordatorio de que tu paz vale más que cualquier explicación forzada o intento desesperado por ser comprendido por quien no desea hacerlo. Y así, sin ruido, sin dramatismos, solo con constancia y autenticidad, empezaste a recuperar algo que tiene más valor que cualquier reconciliación: la confianza en ti mismo. De pronto, la vida comenzó a sentirse ligera otra vez, como si caminaras con un paso más firme, más consciente, más tuyo. Porque cuando vuelves a tu centro, tu mundo cambia. Y este renacer era solo una muestra de lo que aún estaba por venir. Capítulo 8. La fuerza del alejamiento, cuando tu silencio se vuelve tu mayor poder.
El silencio, cuando se usa de manera consciente, es una de las herramientas más poderosas que una persona puede tener. No es ausencia de palabras, es presencia de dignidad. No es falta de interés, es exceso de claridad. No es pasividad, es una declaración contundente de que ya no estás dispuesto a sostener conexiones que te desgastan. En este capítulo, exploraremos cómo el silencio se convierte en un punto de inflexión emocional que transforma tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Cuando decides guardar silencio frente a alguien que no supo valorar tu presencia, no lo haces para castigarlo. Lo haces para honrarte. Lo haces para romper un patrón. Lo haces para dejar de entregar tu energía a situaciones que no avanzan. Y aunque desde fuera pueda parecer una decisión sencilla, internamente implica haber alcanzado un nivel profundo de conciencia emocional. En el mundo interior, el silencio te obliga a escuchar lo que antes evitabas escuchar. Te obliga a enfrentar la verdad. Te confronta con la pregunta esencial que define toda relación humana: ¿qué estoy recibiendo de este vínculo y qué estoy perdiendo en él? A veces, la respuesta duele, pero también ilumina. Y cuando algo ilumina, aunque no sea cómodo, te libera. La mayoría de las personas están acostumbradas a reaccionar rápidamente, a defenderse, a explicar, a justificar. Pero cuando eliges no reaccionar, cuando eliges no correr detrás de nadie, cuando eliges retirarte a tu propio espacio emocional, ocurre un fenómeno interesante. Tu ausencia empieza a hablar en un idioma que los demás finalmente entienden. Un idioma claro, directo y profundamente contundente. Quien no te valoró, comienza a sentir la diferencia entre tu presencia y tu ausencia. Empieza a notar que lo que tú hacías parecer fácil no era fácil. Que el amor, la atención, el esfuerzo y la disponibilidad que ofrecías no eran una obligación, sino un regalo. Y es justamente cuando te vas, cuando te callas, cuando te retiras, que ese regalo muestra su verdadero valor. Muchas personas no saben lo que tienen hasta que ya no lo tienen. No porque sean malas, sino porque nunca habían sido confrontadas con el vacío. Nunca habían sentido lo que era perder una energía tan estable, tan noble, tan leal. Y el silencio provoca ese despertar. Es como un espejo que obligas al otro a mirar sin tener que decir una sola palabra. Sin embargo, lo más valioso del silencio no es su impacto sobre los demás, sino su impacto sobre ti. Cuando guardas silencio, empiezas a reconectar contigo. Empiezas a escucharte sin ruido externo. Empiezas a notar lo que realmente sientes, lo que realmente necesitas y lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Es en ese espacio de quietud donde descubres tu propia fortaleza emocional. Una fortaleza que estaba ahí, pero que el ruido de la costumbre, del miedo o del apego te impedía ver. El silencio te devuelve a tu centro. Te enseña que no necesitas rogar por atención, ni competir por afecto, ni explicarte 100 veces para que alguien te entienda. Te enseña que lo que es para ti fluye contigo y lo que no es para ti se aleja sin que tengas que pelear. A lo largo de los días, de las semanas, incluso de los meses, tu silencio se convierte en un proceso de reorganización interna. Tus emociones toman su lugar, tus pensamientos se vuelven más claros, tus límites más firmes. Y un día, sin darte cuenta, ya no duele, ya no pesa, ya no arrastras lo que antes te consumía. Ese es el verdadero milagro del silencio. Transforma el dolor en conciencia y la conciencia en libertad. Y lo más sorprendente es que, mientras tú avanzas, quien no te supo valorar comienza a quedarse detrás. Su mente, en algún punto, empieza a preguntarse por qué ya no estás. ¿Qué fue lo que te cansó? ¿Qué fue lo que finalmente abrió tus ojos? Y aunque esa reflexión llegue tarde, llega, porque el silencio provoca preguntas que las palabras no pueden provocar. Este capítulo termina con una idea esencial que marcará el resto de la historia. Tu silencio no es un muro, es una puerta. No es una huida, es una elección. No es un abandono, es una forma de protección. Y es, a la vez, el inicio de una reconstrucción profunda en la que tu amor propio recupera el lugar que nunca debió perder. Capítulo 9. La fuerza del silencio como herramienta de poder. A estas alturas de su proceso, Valeria comprendió que el silencio no era simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta poderosa para proteger su energía, establecer límites y comunicar mensajes de manera más efectiva que cualquier discurso.
Había experimentado cómo expresar todo lo que sentía frente a quienes no la valoraban le generaba frustración y desgaste. Ahora, su enfoque estaba en el poder del silencio consciente. Valeria empezó a observar sus reacciones habituales. Antes, ante la indiferencia o el desprecio de algunas personas, solía explicar, justificarse o buscar aprobación. Esta dinámica la dejaba agotada y con sensación de vacío. Comprendió que cada vez que cedía su voz para defenderse frente a quienes no valoraban su presencia, estaba reforzando la importancia de su opinión ante personas que no merecían su energía. El primer paso fue aceptar que no podía controlar las actitudes de los demás, pero sí podía decidir cómo responder. Al mantenerse en silencio ante comentarios hirientes o desinterés, Valeria no solo protegía su paz interior, sino que también demostraba autocontrol y confianza. Su silencio se convirtió en un reflejo de autoestima y respeto propio, mostrando que su valor no dependía de la validación externa. Valeria también aprendió a usar el silencio como estrategia de comunicación. En lugar de discutir o explicarse, dejaba que los hechos y sus acciones hablaran por ella. Observó que las personas comenzaban a notar su coherencia y firmeza, y que su ausencia de palabras innecesarias generaba respeto y consideración. Aprendió que, en muchos casos, el silencio impacta más que cualquier reproche, porque refleja seguridad y determinación. Otro aprendizaje importante fue reconocer cuando el silencio servía para reflexionar y cuándo para cortar vínculos tóxicos. Valeria decidió que no todas las personas merecían su tiempo ni su energía. Cuando detectaba relaciones que le restaban valor o dañaban su bienestar, el silencio se convirtió en una barrera protectora, evitando confrontaciones inútiles y preservando su equilibrio emocional. Este enfoque le permitió mantener claridad sobre quiénes merecían su confianza y quiénes no. Además, Valeria descubrió que el silencio fortalecía su poder interno. Le permitía observar sin reaccionar impulsivamente, analizar situaciones con objetividad y elegir acciones más conscientes. Su capacidad de mantener calma frente a provocaciones, indiferencia o críticas la diferenciaba y le daba ventaja en relaciones personales y profesionales. Cada pausa estratégica aumentaba su influencia y consolidaba su autoestima. Con el tiempo, Valeria notó un cambio profundo en cómo era percibida. Aquellos que antes no la valoraban empezaron a respetarla, no porque cambiara su opinión sobre ellos, sino porque su silencio y su autocontrol mostraban que tenía claridad sobre su valor y límites. Las personas que realmente merecían su cercanía se acercaban de manera genuina, mientras que las demás se alejaban, liberando espacio para relaciones más saludables y significativas. Al final de este capítulo, Valeria comprendió que el silencio no es pasividad ni sumisión, sino una poderosa herramienta de autodefensa y liderazgo emocional. Mantenerse en silencio ante quienes no la valoran le permitía preservar su paz, proyectar fuerza y atraer personas que realmente reconocen su valor. Su silencio se convirtió en un aliado estratégico, una forma de comunicar dignidad y de fortalecer su poder personal sin necesidad de palabras. Capítulo 10. Transformando relaciones a través del silencio y la acción consciente. Después de dominar el poder del silencio, Valeria comprendió que no bastaba con callar para proteger su energía y establecer límites. El siguiente paso era combinar ese silencio con acciones conscientes que le permitieran transformar sus relaciones y construir vínculos más auténticos y saludables. Descubrió que el silencio es poderoso, pero se vuelve aún más efectivo cuando se acompaña de acciones coherentes y estratégicas. Valeria comenzó observando sus interacciones pasadas. Recordó cómo, en ocasiones, había cedido su tiempo y energía a personas que no valoraban su presencia, respondiendo a demandas o expectativas ajenas sin pensar en su propio bienestar. Comprendió que el silencio podía ser un aliado, pero también necesitaba acompañarse de decisiones claras sobre a quién dedicar su atención y cómo invertir su energía de manera que realmente le aportara valor. El primer paso fue identificar relaciones que merecían su compromiso y aquellas que solo drenaban su energía. Aprendió a priorizar vínculos que eran recíprocos, donde el respeto, la empatía y la gratitud estaban presentes. Aquellos que constantemente la desvalorizaban comenzaron a recibir su silencio y distancia, no como castigo, sino como una forma de proteger su bienestar y demostrar que no aceptaría menos de lo que merecía. Valeria también entendió que la acción consciente implica coherencia entre palabras, pensamientos y comportamientos.
Cada decisión que tomaba reflejaba respeto por sí misma. Cuando se mantenía en silencio frente a críticas o indiferencia, no era para ignorar a los demás, sino para centrarse en construir su propia vida, actuar con integridad y dejar que sus resultados hablaran por sí mismos. Con esto, el impacto de su silencio se amplificaba, mostrando fuerza y claridad emocional. Otro aprendizaje fundamental fue la importancia de la comunicación selectiva y estratégica. Valeria descubrió que podía expresar afecto, reconocimiento o gratitud de manera genuina, pero solo cuando las relaciones eran auténticas y recíprocas. Aprendió a invertir tiempo y palabras en quienes realmente valoraban su presencia y aportaban positividad a su vida. Esto le permitió fortalecer relaciones significativas y eliminar interacciones que solo generaban desgaste emocional. Además, Valeria desarrolló la capacidad de actuar sin esperar aprobación externa. Cada decisión que tomaba estaba guiada por sus valores, sus objetivos y su bienestar emocional, no por la necesidad de complacer o justificar su vida ante otros. Este enfoque la hizo más independiente, confiada y segura de sí misma, generando respeto y admiración en quienes la rodeaban. Con el tiempo, Valeria observó cómo su vida social y profesional se transformaba. Las personas que realmente la valoraban se acercaban de manera natural y genuina, mientras que quienes solo traían conflictos, críticas o indiferencias se alejaban. El silencio, combinado con acciones conscientes, le permitió redefinir su entorno, rodeándose de relaciones que fortalecían su autoestima y bienestar, y dejando espacio para oportunidades positivas y auténticas. Al final de este capítulo, Valeria comprendió que el silencio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que, junto con decisiones y acciones conscientes, permite transformar relaciones y construir un entorno saludable y enriquecedor. Aprendió que la fuerza real reside en la coherencia entre lo que uno siente, piensa y hace, y que proteger su energía, establecer límites claros y actuar con intención son claves para vivir en paz y rodeada de personas que realmente la valoran. Capítulo 11. Consolidando el bienestar emocional y el poder personal. Tras aprender a usar el silencio estratégicamente y combinarlo con acciones conscientes, Valeria se dio cuenta de que para alcanzar una verdadera transformación necesitaba consolidar su bienestar emocional y fortalecer su poder personal. Hasta ese momento, había aprendido a proteger su energía, establecer límites, transformar relaciones y priorizar vínculos auténticos, pero sentía que había un nivel más profundo de equilibrio y control sobre su vida que debía alcanzar. Valeria comenzó por profundizar en la conexión consigo misma. Se dedicó a reconocer sus emociones sin juzgarlas, entendiendo que sentir enojo, tristeza o frustración no era un signo de debilidad, sino una señal de que había aspectos de su vida que requerían atención. Aprendió a procesar sus emociones de manera saludable a través de la reflexión, la escritura y la meditación, transformando la energía negativa en claridad y fortaleza interna. Otro aspecto fundamental fue fortalecer su autoestima. Valeria se dio cuenta de que muchas de sus experiencias pasadas estaban marcadas por la búsqueda de validación externa y que esto la había llevado a ceder su poder personal frente a quienes no la valoraban. Comenzó a reconocer sus logros, sus cualidades y su capacidad de decisión. Cada vez que actuaba desde sus propios valores y no desde la aprobación de otros, su autoestima crecía, y con ella, su poder personal se consolidaba. Valeria también trabajó en la gestión de su energía. Aprendió a identificar situaciones, personas o entornos que drenaban su fuerza y a redirigir su atención hacia aquello que le aportaba valor y crecimiento. Esta práctica le permitió mantener equilibrio emocional incluso en circunstancias difíciles, tomando decisiones desde la calma y la claridad en lugar de la impulsividad o la frustración. Un aprendizaje clave fue desarrollar resiliencia frente a la adversidad. Valeria comprendió que no podía controlar todas las situaciones ni las actitudes de los demás, pero sí podía decidir cómo responder. Cada desafío, conflicto o decepción se convirtió en una oportunidad para fortalecer su autocontrol y su capacidad de adaptación, aumentando su seguridad y confianza en sí misma. Esta resiliencia se convirtió en una base sólida sobre la cual construir relaciones saludables y tomar decisiones acertadas. Valeria también reforzó su poder personal a través de la intención consciente en sus acciones diarias. Cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más importantes, estaba guiada por sus valores, objetivos y bienestar.
Aprendió a actuar con coherencia, alineando pensamientos, palabras y acciones. Esta coherencia no solo fortalecía su autoestima, sino que también proyectaba seguridad y respeto ante los demás, haciendo que su presencia fuera reconocida y valorada de manera natural. Con el tiempo, Valeria notó un cambio profundo en su vida. Se sentía más libre, en paz consigo misma y con su entorno. Las relaciones que mantenía eran auténticas y enriquecedoras, sus decisiones eran firmes y conscientes, y su bienestar emocional se consolidaba cada día. Había logrado un equilibrio entre proteger su energía, actuar con intención y mantener su poder personal intacto. Al final de este capítulo, Valeria comprendió que el verdadero poder personal no reside en dominar a otros, sino en dominarse a sí misma, proteger su bienestar emocional y actuar con coherencia y propósito. Había creado un fundamento sólido que le permitía vivir en paz, con seguridad, rodeada de relaciones auténticas y preparada para disfrutar de la vida sin depender de la validación de quienes no la valoraban. Capítulo 12. Plenitud y libertad. El impacto del silencio bien utilizado. Después de años de aprendizaje y práctica consciente, Valeria se encontraba en un punto de su vida donde podía integrar todo lo que había descubierto sobre el poder del silencio, la acción consciente, la resiliencia y el bienestar emocional. Este último capítulo no era solo un cierre, sino la culminación de un proceso que le permitió vivir con plenitud, libertad y satisfacción profunda, rodeada de personas que realmente la valoraban y respetaban. Valeria comenzó el día reflexionando sobre su trayectoria. Recordó las ocasiones en que se dio su voz para explicar, justificarse o complacer a otros, y cómo esas experiencias la habían dejado con sensación de agotamiento y frustración. Mirando hacia atrás, comprendió que cada desafío había sido una lección, y que el silencio consciente le había permitido transformar su vida, proteger su energía y fortalecer su poder personal. Esta reflexión le generó gratitud y una sensación de logro que la llenó de paz interior. Un elemento central de este capítulo fue la integración de sus relaciones. Valeria ya no se sentía obligada a mantener vínculos con quienes no la valoraban. En cambio, dedicaba su tiempo y atención a relaciones auténticas, recíprocas y enriquecedoras. Este cambio no solo fortaleció su autoestima, sino que también le permitió experimentar conexiones profundas y genuinas, donde el respeto mutuo y la valoración eran constantes. Valeria comprendió que rodearse de personas que reconocen su valor era tan importante como proteger su propio bienestar. Además, Valeria consolidó su poder personal en cada decisión que tomaba. Su vida estaba guiada por valores claros y coherentes: autenticidad, respeto propio, integridad y crecimiento constante. Cada acción estaba alineada con sus objetivos y con lo que deseaba para sí misma, lo que le daba una sensación de control absoluto sobre su destino. Aprendió que la verdadera libertad surge cuando las decisiones se toman desde el interior, sin depender de la aprobación o expectativas ajenas. Valeria también se dio cuenta de que su silencio podía generar un impacto positivo en los demás. Al no reaccionar ante provocaciones ni ceder su energía a quien no lo merecía, mostraba un ejemplo de autocontrol y madurez emocional. Aquellas personas que antes la habían subestimado comenzaron a percibirla con respeto y admiración. Su silencio no era vacío ni pasivo, sino poderoso y lleno de significado, proyectando fuerza, claridad y dignidad. Con el tiempo, Valeria aprendió a combinar el silencio con la acción efectiva de manera natural. Cada vez que elegía hablar o actuar, lo hacía desde un lugar de propósito y estrategia, lo que le permitía influir positivamente en su entorno, tomar decisiones inteligentes y fortalecer relaciones importantes. Su vida se convirtió en un reflejo de coherencia, seguridad y bienestar emocional, donde cada acción y cada pausa estaban cuidadosamente alineadas con su visión de plenitud. Al final de este capítulo, Valeria comprendió que la verdadera libertad y felicidad no dependen de cambiar a quienes no te valoran, sino de cambiar la relación contigo misma y con tu propia energía. Su silencio estratégico, combinado con decisiones conscientes, le permitió crear un espacio de paz, respeto y autenticidad en su vida. Había alcanzado un equilibrio donde podía disfrutar de cada momento, mantener relaciones genuinas y vivir con plenitud sin temor ni dependencia emocional de otros. La historia de Valeria culmina con un final feliz porque ella aprendió a valorarse, a proteger su bienestar y a construir una vida basada en autenticidad, respeto y autocontrol.
Su silencio dejó de ser una ausencia de palabras para convertirse en un lenguaje de fuerza, poder personal y serenidad, demostrando que cuando uno aprende a guardar su energía y actuar desde la intención, la vida se transforma en un espacio de abundancia emocional, relaciones sanas y felicidad duradera.